Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestros niños no puedan tener lo necesario para vivir como niños? ¿No es que los niños son la esperanza del mundo? ¿No es que ustedes dicen que los niños son prioridad? Bueno, señor presidente, vamos a pensar que como muchos lo justifican diciendo que usted no puede llegar a la base, porque usted hay otros por encima, por debajo de usted que son los responsables. Pues para usted y para los del medio, para los del centro, para los de abajo, esta cubana desde la base le dice que estoy harta. Que estoy harta de que una caja de pollo cueste 10.000 pesos. De que una bolsa de leche que no aparece cueste 1.500 pesos y más. Estoy harta de que no se pueda comprar una mochila, un par de zapatos, de que con mi trabajo digno no pueda conseguirle a mis niños lo necesario. Estoy harta. Y como estoy harta, voy a estar protestando, voy a estar convocando hasta que me metan presa, hasta que me maten o me desaparezcan. Si no me equivoco, estaba fuera del país y es un mecanismo de represión, de amenazar a los familiares. Entonces, yo me digo, todavía el cubano se sorprende de que esas cosas pasen. Sencillamente, la dictadura, la seguridad del Estado, son un mecanismo diabólico que ha permanecido en el poder durante 64 años, precisamente por el mecanismo que tienen de destruir, de amedrentar, de amenazar con lo que más te duele. Y para quien es buena madre y le menciona a sus hijos, como es mi caso, nos aterra. Y no todo el mundo tiene la coraza de seguir de frente cuando te están diciendo, como es mi caso, en cualquier momento te quito los niños, en cualquier momento vas a llorar por tus niños. Es el caso que hoy mi hijo mayor, el que parí, porque aunque los otros no sean mis niños, lo son, tuvo que irse huyendo a los Estados Unidos para que no me amenazaran más con él porque lo iban a encarcelar. Es vergonzoso que haya cubanos que todavía estén ciegos y digan que esas cosas no pasan. Pasa eso y mucho más, pero va a seguir pasando hasta que nosotros los cubanos dentro de la isla la sigamos permitiendo. Porque para el que no lo sepa, ese día hubieron hermanos cerca de la estación de la policía. Y yo iba a ser la primera que iba a estar acompañando a esa niña si algo hacía. Porque todo el que me conoce sabe que Díaz Niurka Salcedo Verdecia defiende a las personas por sus derechos, pero el tema de los niños, nuestros niños, no se topan. Entonces es descabezado que las personas digan, eso es mentira, eso no puede ser. No, error. Todo el mundo sabe que la seguridad del Estado no se equivoca. Ellos se equivocan a su conveniencia. ¿Qué pasó? Se hizo viral lo que pasó con la niña y automáticamente no les quedó de otra que recogerse. Pero tuvieron toda la noche y toda una tarde a todo el mundo preocupado por esa situación. Porque así funciona. No fue un error, es un mecanismo de represión, de amenaza, para que todo el mundo vea de lo que ellos son capaces de hacer. El otro tema que quiero hablar es el tema de los presos políticos. Yo recibo diariamente llamadas de diferentes prisiones de los presos políticos, nuestros hermanos, esos que salieron a luchar por nuestra libertad y por la de ellos, sin ser pagados, sin ser mandados, sin violencia. Porque todo el mundo conoce que la violencia, quien la comenzó fue el régimen para después decir que fuimos nosotros. ¿Qué está pasando con los familiares de los presos políticos? Porque sí, hay familiares que se pronuncian. Pero señores, son 1.100 presos políticos, más de 1.100 presos políticos. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto de los familiares? Porque no es la mamá de Brenda, no es la mamá de Hani, no es la mamá de Lechuga, no es la mamá de Jorge Bello, no es solamente Wilber, no, son 1.100 presos políticos. ¿Dónde está el resto? Hace 2 meses atrás Díaz Niurka tenía esperanza
en que algo sucediera con los presos políticos. Hoy, día 12, si no me equivoco, de agosto, mis esperanzas son así, cero. Pero también los únicos culpables somos nosotros, porque esta dictadura que manipula, que cuando estamos haciendo presión, cuando estaban muy unidos los familiares, ahí mismo la seguridad del Estado entró, empezó a atacar a todo, al grupo donde estaban los familiares juntos, y que si aquel es de la seguridad, y que si este es de la seguridad, y cada cual por su lado denunciando. Así no funciona, familia. Esto es para los familiares de los presos políticos. Ustedes tienen la obligación de reclamar por su familia. Y ni piensen si hace 2 meses atrás, cuando estaban juntos, luchando, lograron nada, pues como están actuando van a luchar menos. Muchos familiares se están dejando manipular. Les están diciendo que ellos pueden presentar un recurso de revisión de causa. Eso es cierto que existe la revisión de causa. Es cierto. Pero dudo mucho, eso es una mentira y una manera de mantener a los familiares en silencio como muchos están. Y mientras sigan en silencio, no vamos a conseguir la libertad de los presos políticos. Mientras sigamos en silencio, lo único que vamos a conseguir es que sigan en aumento los presos políticos. ¿Dónde están los familiares de los presos políticos? Entonces, lo único que veo en las redes sociales es a esos familiares que tienen el valor de pronunciarse, como los atacan, como los critican. No, basta ya de estarnos criticando. Basta ya de seguir en esa división, en esa lucha de ego, porque no veo otra cosa que esa lucha de ego y de liderazgo. Aquí nadie es líder de nada. Mi líder soy yo, lo que yo sea capaz de hacer, de decir y en lo que yo sea capaz de creer. A mí me importa la libertad de Cuba. Me importa la libertad de los presos políticos. Me importa la libertad de Cuba, porque realmente lo que tenemos que luchar es por la libertad de Cuba, porque con la libertad de Cuba se va la libertad de todos nosotros, porque aunque nos cueste a muchos reconocerlo, les cueste, porque a mí sí estoy clara, estoy presa dentro de la isla al mando de unos asesinos, mentirosos y delincuentes. Si no nos ponemos a luchar de verdad por la libertad de Cuba, vamos a seguir en las mismas. La única manera de conseguir la libertad de Cuba es yendo a la calle, dejarnos nuestras diferencias, que si aquel habla de una manera, que si aquel está para la izquierda, que si aquel está para la derecha, es que si está al centro. Señores, no es que todos queremos la libertad de Cuba. Entonces toca dejar las diferencias y luchar, pero luchar con el corazón, con la convicción de que lo que toca es la calle. Y que nos vamos a sacrificar, ok, nos vamos a sacrificar, pero será justo que yo tengo una vida propia. Yo tengo mi familia y estoy aquí luchando, pero no puedo echar mi vida entera luchando. Llegará el momento que yo tenga que irme del país porque no veo que se consiga absolutamente nada. Esto no se trata de estar escogiendo presidente sin haber aún... Vaya, me parece absurdo la gente que quiere escoger un presidente sin haber aún la libertad. Preocúpate por la libertad. Preocúpate por la libertad de Cuba, que como único se va a conseguir es todo el pueblo junto con nosotros en las calles, con los que aún quedamos pero muy poco, que nos pronunciamos y queremos la libertad de Cuba. Porque hasta cuándo va a ser la situación, vamos a estar soportando la situación del país. Estoy harta de los entretenimientos. Ahora que si no hay dinero en el banco, que si no hay dinero en el cajero, y mañana es otra, y pasado es otra, y viene otra, y otra, y otra, y seguimos en las mismas.
entretenimiento tras entretenimiento, mientras muchos siguen haciendo contenido con todos nosotros, llenando su bolsillo, pero no se sacan un peso para un preso político. Uno, no ayudan, porque no les importa, porque lo que les importa es su beneficio, no le importa la libertad de Cuba. Porque es triste que hace más de una semana publiqué la situación de un hermano de Patria y Vida, hermano de lucha, Boris, enfermo, viviendo como un animal, así lo voy a decir, viviendo en condiciones infrahumanas, y que hayan sido la mayoría, una sola persona, ha donado desde el exilio, para el hermano Boris, con una casa que se le cayó, en condiciones infrahumanas. Ni los animales viven así. Y que hayan sido 2 familiares de presos políticos y una hermana de lucha, van 3 dentro de la isla, sin poner que hayan dicho, mi hermana, 150 pesos. Qué triste. ¿Dónde están los Patria y Vida? ¿Dónde están? Es que no nos juntamos para ir a la calle, pero tampoco nos juntamos para apoyarnos. Entonces, con eso es con lo que contamos para tumbar la dictadura. Si es una dictadura, es una dictadura. Y como dictadura, aunque a muchos no les gusta la palabra unión, como único vamos a conseguir la libertad de Cuba, es unirnos al pueblo en la calle. Ese pueblo que está pasando 1000 necesidades y carencias. Que me escriben al WhatsApp para decirme, una caja de pollo 10,000 pesos. ¿Cómo así? ¿Cómo hacemos? Pero es que yo lo sé, yo estoy dentro de la isla y yo si no soy de las que... Porque entonces el que está en el exilio se pronuncia, los que están aquí le dicen, no, pero quien da golpe no se empuja, quien empuja no se da golpe, perdón. No, yo lo estoy diciendo desde aquí. Con hablar de nuestras necesidades no vamos a tumbar la dictadura. Necesidades que yo también tengo. Que tengo varios niños a mi cargo y una caja de pollo está valiendo 10,000 pesos aquí y más. Donde no encuentras nada para alimentar a tu familia. Donde le quitaron la leche a los niños y la miércoles que le dan cortada, se corta porque la calor, porque le echan agua, porque es insólito, pero los únicos responsables somos nosotros, que lo soportamos y me incluyo. Porque ya es hora que cuando se me corte la leche, yo agarre los pomos de leche y se la plante al secretario del partido y me diga, ¿qué vamos a hacer? Porque mis niños tienen algo que tomar. No reinventarme como lo hago. Lo que toca es agarrar los pomos y ir para allí, para el partido. Y cuando salga una madre, estar el resto de las madres que sí nos importa el futuro de nuestros niños. Que va a comenzar el curso escolar y una mochila te vale 3,000, 4,000 pesos. Un par de medias, 5,000 pesos. A los que como yo tengan más de un niño, que tengan 2, que tengas 3, ¿cómo van a ir nuestros niños a la escuela? Señor Díaz-Canel, eso es para usted, presidente de otro, porque mío no es. ¿Qué van a hacer los niños para ir a la escuela? ¿Qué van a hacer los niños para merendar, señor presidente de otro? Porque mío no es. Y ya me sancionaron por decirle así, se lo repito. Usted es una vergüenza mundial. Usted como presidente no sirve. Porque usted no es capaz de mandarse ni usted mismo. Porque por su culpa y por la culpa de la piedra andante, el peor mentiroso, ladrón, estafador, este pueblo está sumido en la miseria. Porque hoy por hoy los niños no tienen que comer. Porque hoy son muchos los niños enfermos sin medicamento. Porque hoy por hoy son muchas las personas adultas sin alimentos, sin un desayuno, sin las necesidades básicas. Usted tiene que pagar algún día a todas las madres que nos dueles. Es el momento de reaccionar. Porque nos vamos a morir todos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir la falta de respeto? ¿Hasta cuándo?
Las personas que tienen dinero en el banco no pueden disponer del efectivo porque no hay. ¿Qué hicieron con el dinero? Sencillamente ustedes son unos ladrones que no se cansan de robarle al pueblo y el pueblo de permitirlo. Pues les anuncio que esta cubana dentro de la isla que cumple 41 años me cansé. Y a partir de estos momentos, cada cosa que me incomode, agarro y voy a protestar para que me metan presa ya si total estoy presa dentro de la isla. Porque ¿hasta cuándo vamos a permitir que nuestros niños no puedan disfrutar de unas vacaciones?